Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es una bomba atómica que ha sacudido los cimientos del espectáculo. La verdad sobre el enfrentamiento entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal es mucho más intrincada de lo que imaginan, un laberinto de secretos, traiciones y ambiciones que te dejará sin aliento. Esto no es un simple chismorreo, es la crónica de un cataclismo mediático que ha dejado heridas abiertas y ha redefinido el panorama de la música regional. Lo que se ha filtrado a cuentagotas sobre este altercado apenas roza la superficie de una disputa que ha desatado una verdadera tempestad. Permanezcan atentos, porque cada detalle que revelaremos a continuación es crucial para entender el verdadero alcance de esta confrontación que ha culminado en un sinfín de lágrimas, burlas despiadadas y un concierto que quedará grabado en la memoria colectiva. No se trata solo de un evento musical, sino de un auténtico drama en vivo, una telenovela sin guión preestablecido, repleta de giros inesperados, recados sutiles y un dolor palpable. Sí, han oído bien, Ángela Aguilar rompió en llanto sobre el escenario, y según los relatos de los presentes, la causa directa de su desazón fue Cristian Nodal. Pero no nos engañemos, no estamos hablando de un desengaño amoroso. La trama aquí es mucho más compleja, un vendaval de rencor y resentimiento que supera cualquier despecho. Cada pormenor de esta historia es vital, y querrán escucharlo con la máxima atención. La tensión comenzó a gestarse hace varias semanas, cuando los murmullos sobre un presunto distanciamiento entre Ángela y Nodal empezaron a propagarse por las plataformas digitales. Que si ya no se seguían en ciertas redes, que si él la había ignorado en un evento de premios, que si ella había lanzado alguna indirecta en una entrevista. Pequeños indicios que, en cualquier otro ámbito, pasarían desapercibidos como simples habladurías sin relevancia, pero que en el vibrante universo de la música regional mexicana, adquieren la misma seriedad que un litigio legal. A pesar de los esfuerzos de sus seguidores por autoconvencerse de que todo marchaba con normalidad, la noche de autos se desplomó el telón de la simulación. Ángela se encontraba en pleno concierto en la ciudad de Guadalajara, un espectáculo de gran trascendencia que marcaba su retorno a los escenarios tras un breve receso. El recinto bullía de entusiasmo, con miles de aficionados coreando su nombre y esperando su aparición con esa inconfundible aura de inocencia desafiante, de quien es capaz de arrasar si se le provoca. Y allí estaba ella, con su atuendo impecable, su voz melodiosa y esa mezcla de dulzura y altivez que tanto la distingue. Todo transcurría sin incidentes hasta que, de pronto, decidió pronunciar unas palabras antes de interpretar una melodía que, curiosamente, había grabado con Nodal tiempo atrás. Una canción que se hizo célebre no tanto por su calidad musical como por la controversia que la rodeó. Con una sonrisa ligeramente incómoda, Ángela espetó algo así como: «Esta melodía me hace recordar que no todas las colaboraciones valen la pena». Un silencio sepulcral invadió al público durante un par de segundos, seguido de un murmullo creciente. En las primeras filas, los rostros reflejaban sorpresa, algunos se preguntaban si hablaba en serio, mientras otros ya empuñaban sus teléfonos para registrar lo que, sin duda, se percibía como una clara embestida contra Nodal. Pero apenas transcurrieron 5 minutos cuando la situación escaló de manera abrupta. Justo cuando iniciaba su interpretación, varias voces desde el público comenzaron a gritar: «¡Que cante Nodal, no tú! ¡Devuélvele el autotune!», y la más lacerante de todas: «Señorita Aguilar, cante una ranchera de verdad». Aquello fue como una puñalada directa al ego de Ángela, quien intentó continuar, pero se le notaba visiblemente afectada. Su voz temblaba, se esforzaba por mantener la compostura, pero la tensión era palpable. Para colmo, en ese preciso instante, alguien cercano al escenario desplegó una pancarta que rezaba: «Nodal tenía razón». Esa fue la estocada final, el punto de no retorno. Ángela trató de ignorarla, pero su expresión facial se transformó por completo, y fue en ese preciso instante cuando rompió a llorar. No un llanto exagerado o teatral, sino un torrente de lágrimas auténticas, de esos que te invaden de rabia y tristeza al mismo tiempo. Intentó cubrirse el rostro con las manos, pero las cámaras ya habían captado el momento. La transmisión en vivo del evento, que llegaba a miles de seguidores en todo el país, mostró con claridad el instante en que su voz se quebró. Se dio media vuelta, se enjugó las lágrimas y le dio la espalda al público. El mariachi trató de seguir el ritmo, pero sin la voz principal, la atmósfera se volvió incómoda. Los músicos se miraban entre sí, como preguntándose: ¿y ahora qué? Y el público estaba dividido entre quienes aplaudían para animarla y quienes aprovechaban para seguir gritando, con tono de burla, frases como: «¡Ánimo, princesa del pop ranchero!».
Porque, seamos sinceros, en esta nación, el sarcasmo es un deporte nacional. Mientras el caos se apoderaba del escenario, en el universo digital, la noticia ya había estallado. La etiqueta Ángela llora se había vuelto viral en un abrir y cerrar de ojos, y miles de usuarios estaban compartiendo fragmentos del instante exacto en que la cantante se quebró. Pero lo más impactante aún estaba por suceder, porque como todo buen chismorreo a la mexicana, esto no se limitó a la emoción del momento. Alguien del equipo de producción, evidentemente ajeno al temor de perder su empleo, filtró una supuesta grabación de audio que habría sido captada minutos antes del concierto. En ella, se percibe una voz femenina, supuestamente la de Ángela, diciéndole a una persona del personal: si ese cretino de Nodal se aparece o envía algún mensaje, lo voy a ignorar como se ignoran los frijoles en una dieta cetogénica. Y con esas palabras, la chispa se convirtió en una hoguera. El comentario no solo sonó cargado de resentimiento, sino que también dejó en claro que había una cuestión personal subyacente a las lágrimas. Es decir, no fue solo la crítica del público, ya venía cargada de animosidad desde antes. Y por si fuera poco, horas después del concierto, el propio Cristian Nodal publicó una historia en una red social, con un fondo oscuro y una única frase: las verdades duelen más que los agudos. ¡Boom! Obviamente, todos lo interpretaron como una réplica directa, y ahí fue donde el rumor dejó de serlo para transformarse en una auténtica telenovela. No solo se confirmó que la disputa es genuina, sino que Nodal se está mofando con evidente placer. Y aunque se pueden decir muchas cosas de Nodal, lo que no se puede negar es su habilidad para avivar una controversia. Pero lo más asombroso de todo es que, mientras muchos artistas se habrían retirado en ese instante y habrían cancelado la presentación, Ángela regresó al escenario minutos después. Aún con los ojos hinchados y la voz quebrada, pero con esa inquebrantable determinación de no ser derribada fácilmente. Y aunque intentó continuar, la atmósfera ya era demasiado tensa. Cada palabra que pronunciaba sonaba forzada, cada broma resultaba amarga y cada intento por reconquistar al público se percibía como un acto desesperado. Y es precisamente en este punto donde la trama se torna aún más interesante. ¿Qué ocurrió tras bastidores después del concierto? ¿Hubo un derrumbe emocional? ¿Alguien la consoló? ¿Le respondió directamente a Nodal o se guardó la rabia? ¿Qué papel desempeñaron los demás miembros de la célebre dinastía Aguilar en este escándalo? No se vayan a ningún lado, sigan con nosotros en Cociendo el Chisme para no perderse ni un solo detalle de esta explosiva historia. Suscríbanse ahora mismo para ser los primeros en enterarse de todas las novedades y no perderse ni un solo minuto de este fascinante chismorreo. Si pensaban que el drama se había limitado al escenario, con una Ángela Aguilar en lágrimas y un público dividido entre las mofas y el aplauso solidario, les invito a ponerse cómodos porque esto apenas está comenzando. Lo que aconteció detrás de los telones después de aquel fatídico instante pudo haber sido extraído directamente de una serie de televisión, pero con un presupuesto menor y una dosis mucho mayor de chismorreo auténtico. Porque cuando el telón se desplomó y las luces del escenario se apagaron, lo que se encendió fue un verdadero incendio de emociones, mediático y familiar. Según fuentes pero muy cercanas al equipo de Ángela, sí, de esas que te cuentan el secreto mientras se arreglan las cejas, la intérprete irrumpió en el camerino deshecha en un mar de lágrimas. No pronunció una sola palabra. Arrojó el micrófono sobre la mesa de maquillaje y se desplomó en una esquina, ocultando su rostro entre las manos. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra, hasta que apareció su hermano Leonardo, quien fue el primero en soltar la típica frase de hermano menor, con aires de psicólogo sin título: ya, hermanita, no llores por un tipo que se maquilla más que tú. Y aunque algunos soltaron una risotada, Ángela permaneció en silencio. Estaba destrozada. Pero lo más jugoso no fue la reacción emocional de Ángela, sino la furia desmedida que estalló en su progenitor, el mismísimo Pepe Aguilar. Porque sí, don Pepe estaba presente en el concierto y, aunque no hizo acto de presencia pública, lo observaba todo desde una zona privada. En cuanto vio a su hija derrumbarse, cuentan que salió disparado hacia los camerinos, soltando expresiones tan pintorescas que hasta el mariachi enmudeció. Dicen que vociferó algo como: ese muchacho se va a enterar de quién soy yo. No se mete con mi hija y sale impune. Y si conocen a Pepe, saben que aquello no fue una amenaza, sino una promesa ineludible. Y por si fuera poco, alguien del equipo, que evidentemente no ha firmado suficientes acuerdos de confidencialidad,
filtró a los medios una lista de artistas vetados temporalmente de cualquier evento de la dinastía Aguilar. Y adivinen quién encabeza esa lista. Pues sí, Cristian Nodal, con letras grandes y en negritas. Y eso, estimados lectores, ya es una declaración de guerra abierta en el universo de la música regional mexicana. Pero Nodal, lejos de guardar silencio, hizo lo que mejor sabe, echar más leña al fuego. Esa misma noche, mientras Ángela aún se limpiaba el rímel desparramado en los camerinos, él publicó una nueva historia en una red social con una melodía de fondo, pero no cualquier melodía. Era una versión acústica de Adiós amor, pero con un mensaje escrito encima que decía: a veces el ego canta más fuerte que el corazón. Toma, directo al hígado y con dedicatoria incluida, aunque sin nombre. Naturalmente, los seguidores no tardaron ni 5 minutos en reaccionar. Las plataformas digitales se inundaron de memes, comentarios divididos y hasta encuestas en redes sociales con preguntas como: ¿de qué lado estás? ¿A favor de Ángela o a favor de Nodal? Y los comentarios eran una amalgama de burla, respaldo y puro chismorreo picante. Que si Ángela se lo buscó por andar de diva, que si Nodal es un resentido profesional, que si todo esto es pura estrategia publicitaria. Aunque, seamos sinceros, si esto es marketing, es uno de los más eficaces del año. Lo curioso es que, mientras todo esto sucedía, otro personaje decidió inmiscuirse en la disputa. Belinda, sí, la mismísima. Como si estuviera esperando la oportunidad perfecta, la expareja de Nodal aprovechó el escándalo para publicar un mensaje tan ambiguo como ponzoñoso: qué feo es llorar por alguien que solo sabe cantar con sombrero, pero no tiene ni un ápice de educación. Y aunque no mencionó a nadie, todos asumieron que iba dirigido a Cristian. ¿Y qué hizo Nodal? Pues en lugar de responderle directamente, le dio un me gusta al mensaje. Y con eso, todos tuvimos claro que aquí no hay inocentes, solo varios con ganas de jugar a la guerra de indirectas. Mientras tanto, Ángela permanecía recluida en su camerino, y aunque el equipo de prensa intentó evitar que salieran imágenes, se filtró una fotografía borrosa de ella abrazada a su abuela, Flor Silvestre, en un pasillo del recinto. La matriarca, con su sabiduría ancestral, le habría dicho algo como: los que ladran no saben cantar, mi niña, y tú sigue cantando como sabes. Palabras que, según los chismosos profesionales, lograron calmarla. Pero la paz duró poco, porque al día siguiente, los medios ya citaban a varias fuentes del círculo cercano de Ángela, afirmando que estaba considerando cancelar parte de su gira por agotamiento emocional. Ajá. Y también por no querer encontrarse con más pancartas que rezaran equipo Nodal. Y la verdad, no la culpamos, porque lo que sucedió no fue solo un momento desafortunado en un concierto, fue el estallido de una olla a presión que llevaba tiempo cociéndose a fuego lento. Y justo ahí entra otro detalle que casi pasa desapercibido. La prensa recordó que hace unos meses, en una entrevista radial, Nodal había dicho que hay artistas jóvenes que se creen leyendas solo porque se apellidan bonito. En ese momento, nadie lo relacionó directamente con Ángela. Pero ahora, con el contexto actual, todo encaja. No se pierdan ni un solo instante de este drama. Suscríbanse a Cociendo el Chisme y sean los primeros en conocer cada impactante revelación de este fascinante escándalo. ¿Y cómo encaja todo esto? Ahora la pregunta que todos se formulan es: ¿continuarán lanzándose recados velados o la situación escalará a una composición musical? Porque si algo sabemos de los artistas de la música regional mexicana es que, cuando les rompen el corazón o les hieren el ego, se encierran en el estudio y lanzan una canción con más veneno que el escorpión de su logotipo. ¿Será que Nodal está preparando una pieza para rematar a Ángela? ¿O será ella quien se le anticipe y estrene una ranchera que lo deje como el monarca de los despechados? Seamos honestos, aquí ya no hay vuelta atrás. Y mientras tanto, los seguidores ya están organizando campañas en las plataformas digitales para que artistas como Yuridia, Majo Aguilar o incluso Espinoza Paz tomen partido, porque en el regional todo se vuelve tribal. Si no estás de un lado, estás contra el otro. Y aquí ya huele más a colaboración vengativa que a una simple obra artística. Pero lo más llamativo de todo esto, lo que verdaderamente dejó a muchos con la boca abierta, fue que en medio de la controversia, alguien sumamente inesperado decidió romper el silencio y salir en defensa pública de Cristian Nodal. ¿Quién fue? ¿Y qué fue lo que dijo que provocó que la familia Aguilar entrara en un estado de cólera absoluta? Aquí, estimados espectadores de Cociendo el Chisme, es donde la trama toma un giro inesperado que nadie,
absolutamente nadie, anticipó. Cuando parecía que la familia Aguilar tenía el control de la situación, cuando creíamos que Ángela se estaba recuperando y que Nodal disfrutaba de su victoria moral con indirectas tan afiladas como una roca, ¡boom!, aparece en escena un defensor inesperado del cantante, nada más y nada menos que Pepe Madero. Sí, el vocalista de Panda. ¿Qué tiene que ver él con todo este embrollo? Pues en teoría nada, pero en la práctica se metió en el avispero con gusto y con un evidente placer. Manténganse al tanto en Cociendo el Chisme. Suscríbanse para no perderse las últimas actualizaciones y ser los primeros en conocer cada impactante revelación de este fascinante chismorreo. Resulta que Madero fue entrevistado en un podcast de música alternativa, de esos donde te ofrecen café, pero el conductor te arranca confesiones como si fuera tequila. En plena conversación sobre colaboraciones y la situación actual de la música regional mexicana, el anfitrión le preguntó: «Oye, Espinoza, ¿tú por qué nunca has grabado con los Aguilar, si has trabajado con todo el mundo?» Y Espinoza, quien ya no está en edad de andar fingiendo, soltó sin rodeos: «Porque no me agradan las cosas falsas. Una vez me invitaron a grabar con Ángela, pero me dijeron que tenía que seguir un guión para las entrevistas, que no podía decir ciertas cosas y que tenía que simular que la admiraba desde siempre. Ahí comprendí que eso no era para mí. No soy de andar rindiendo pleitesía, menos si esos honores se heredan y no se ganan». ¡Santo cielo! Aquello fue como un mazazo con guitarra en la cabeza. Los locutores se quedaron mudos. El silencio se podía cortar con un cuchillo y Espinoza solo remató con una sonrisa, como diciendo: «Ya lo dije, ahora aguanten». Obviamente, el fragmento se volvió viral en cuestión de minutos. En la plataforma, el audio fue utilizado para todo tipo de doblajes dramáticos. En la red social, la etiqueta Besando Anillos se posicionó en tendencia, y los seguidores de Nodal lo compartieron como si fuera una medalla de oro. Pero la cosa no paró ahí. A las pocas horas, algunos medios de espectáculos desempolvaron entrevistas antiguas, donde otros artistas ya habían dejado entrever que trabajar con los Aguilar no era precisamente una experiencia libre y natural. Se revivieron comentarios de Majo Aguilar, quien hace tiempo mencionó que dentro de la familia artística no todos gozan de las mismas oportunidades. E incluso se recordaron viejas rencillas entre Pepe Aguilar y el fallecido Joan Sebastián, cuando el primero se mofó de las letras del segundo. Qué casualidad que todos estos fragmentos reaparecieron justo en este momento, ¿verdad? La dinastía, por supuesto, no tardó en replicar. Esta vez quien salió a hablar fue Leonardo Aguilar, que parece que en cada escándalo le toca el papel de portavoz milenial. Publicó una historia diciendo: «Mi hermana ha trabajado incansablemente desde niña. Si eso incomoda a algunos, lo siento, pero no vamos a permitir que la envidia de otros mancille el nombre de nuestra familia». Y claro, eso avivó aún más la llama, porque en lugar de apaciguar las aguas, el mensaje fue tomado por muchos como una confirmación de que sí existe un cierto aire de superioridad dentro del clan. Los comentarios en las plataformas digitales estaban divididos. Algunos defendían a los Aguilar, argumentando que son una estirpe con un legado y valores intachables, mientras que otros afirmaban que ya se habían mareado con tanto ego. Y lo peor del caso es que, mientras este conflicto continuaba escalando, Ángela decidió reanudar su gira. Valiente, obstinada, necesitada de redención. Cada quien lo interpreta a su manera. Lo cierto es que su siguiente presentación tuvo lugar en Monterrey, y aunque el recinto se llenó, el ambiente era extraño. Más de uno acudió solo para ver si se quebraba de nuevo. Y aunque esta vez no derramó lágrimas, sí lanzó una frase que volvió a polarizar opiniones. Antes de cantar, espetó: «Esta canción va dedicada a los que creen que saben de música solo porque usan sombrero y botas». ¡Boom! Ahí está la llama de regreso. No mencionó a nadie, pero todos supieron a quién iba dirigida la indirecta. Y claro, la frase fue suficiente para que Nodal, desde Miami, donde se encontraba, publicara una historia solo con una melodía de fondo: «Que no me fastidie la existencia con su historia de artista». Una frase antigua de Vicente Fernández, pero utilizada con un cinismo que solo alguien en plena guerra mediática puede aplicar. Los fans ya no sabían ni por quién tomar partido. Algunos defendían a Ángela por no quedarse en silencio, otros decían que ya estaba asumiendo el rol de víctima profesional y mientras tanto, los de Nodal le pedían a gritos que ya sacara la canción completa. Porque no nos engañemos,
Este tipo de controversias no se superan con comunicados. Se superan con una melodía que arrase en las listas y que los deje bailando con el orgullo herido. Ahora, lo que pocos sabían era que esta pelea traía un trasfondo aún más profundo, una vieja rivalidad no solo de egos, sino de negocios. Porque según varios reporteros de espectáculos, hay una razón oculta por la cual Cristian Nodal y Ángela Aguilar se distanciaron tan feo y no tiene nada que ver con duetos ni indirectas, sino con un proyecto millonario que ambos iban a lanzar juntos y que acabó cancelado a última hora. ¿Quién traicionó a quién? ¿Qué pasó con ese contrato? ¿Y qué tienen que ver los managers en este enredo? Manténganse conectados a Cociendo el Chisme para no perderse el desenlace de esta historia. Suscríbanse para ser los primeros en enterarse de cada impactante revelación. Y ahora sí, llegamos a la parte más suculenta de este culebrón regional, donde se desvela el verdadero origen del conflicto. No fue por una canción, ni por un comentario, ni siquiera por un llanto en pleno escenario. El problema real, ese que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, tiene que ver con algo mucho más espinoso: dinero, contratos y traición empresarial entre bambalinas. Porque, como suele ocurrir en el universo del espectáculo, las emociones son lo que se percibe, pero el efectivo es lo que realmente mueve los hilos. Resulta que hace poco más de 6 meses, Ángela Aguilar y Cristian Nodal habían comenzado a trabajar en secreto en un proyecto conjunto, una gira binacional por México y Estados Unidos con el nombre tentativo de Raíces y Revolución. La idea era simple, pero ambiciosa: unir a 2 generaciones de artistas para revitalizar el género regional con un toque moderno. Ya había fechas tentativas. Se habían cerrado negociaciones con importantes patrocinadores, uno de ellos una conocida marca de tequila de alta gama. Y los equipos de ambos artistas ya habían empezado a diseñar el concepto visual. Todo marchaba viento en popa hasta que irrumpieron los egos y los managers, según fuentes cercanas a ambas partes. Y cuando decimos fuentes, hablamos de gente que estaba ahí ajustando micrófonos. El problema comenzó cuando la familia Aguilar quiso imponer ciertas condiciones. Para empezar, querían que Pepe Aguilar fuera el productor ejecutivo del proyecto, lo cual no sonó tan descabellado hasta que se incluyó una cláusula que, en la práctica, le otorgaba control creativo total. Nodal, que aunque joven ya tiene suficiente astucia para detectar el control disfrazado de colaboración, se negó rotundamente. Y aquí comenzó el caos. La negativa de Nodal fue interpretada por los Aguilar como una falta de respeto. Dicen que incluso en una reunión privada, Pepe soltó: si este muchacho cree que va a hacer lo que le plazca solo porque tiene tatuajes y canta con sombrero, está muy equivocado. Esta gira no será su circo. Fuerte. En respuesta, Nodal simplemente retiró su participación. Así, de un día para otro, canceló su asistencia a las sesiones programadas, devolvió el anticipo y se desvinculó del proyecto. Pero ahí no terminó la cosa. Unos días después, anunció su propia gira en solitario con un nombre sospechosamente similar: Herencia y Futuro. Es decir, prácticamente una patada estilizada a lo que iban a hacer juntos. Y aunque en público dijo que le deseaba lo mejor a todos, en privado varios testigos aseguran que se refería al proyecto como el show de la dinastía mimada. Ángela, que según sus allegados ya estaba entusiasmada con la idea, se sintió traicionada personalmente. No solo porque Nodal abandonó el barco, sino porque sintió que la dejó expuesta ante los patrocinadores, el público y su familia, quienes ahora le achacaban el fracaso del acuerdo. De ahí viene su amargura, sus indirectas, sus lágrimas. No fue solo por una burla o una pancarta en el concierto, fue por una ilusión profesional destrozada. Y como suele suceder, cuando hay dinero de por medio, todo lo demás se magnifica por 1000. La relación, que alguna vez fue cordial y hasta amistosa, quedó en ruinas. Los saludos dejaron de existir. Las miradas en los eventos se transformaron en dardos silenciosos y las canciones en indirectas con armonía. Lo que parecía una dupla soñada se volvió una pesadilla digna de análisis psicológico. Ahora bien, lo más impactante de toda esta situación es que los aficionados también resultaron perjudicados por esta traición. Muchos habían adquirido boletos para futuras presentaciones, con la esperanza de verlos juntos en algún momento. Se especula que una parte de la audiencia del concierto en Guadalajara, donde Ángela rompió en llanto, acudió precisamente para exigir explicaciones por la cancelación de esa gira que nunca fue anunciada oficialmente, pero que ya se estaba gestando tras bastidores. Y atención, porque esto no concluye aquí.
Aunque ambos artistas prosiguen con sus respectivas trayectorias por caminos separados, la industria se encuentra fragmentada, y lo que antes eran duetos y colaboraciones naturales ahora están plagados de tensión. Ya hay quienes aseguran que otros artistas están tomando partido sin expresarlo directamente. Hay promotores que prefieren trabajar con uno u otro, y todo por un conflicto que empezó como diferencia de visión, pero terminó como guerra emocional a cielo abierto. Ángela, por su parte, está intentando mantener su imagen firme, pero después de los llantos, las declaraciones y el respaldo incondicional de su familia, que a veces le suma más presión que apoyo, muchos se preguntan si realmente está lista para sostener una carrera internacional sin caer en la sombra del apellido, porque el talento lo tiene, pero la actitud, bueno, ahí es donde viene el debate. Y Nodal, aunque parece haber salido victorioso, no está libre de críticas. Muchos lo ven como un genio musical con complejo de diva norteña. Otros lo defienden como un artista que no se deja manipular por estructuras familiares. Pero una cosa es clara, su popularidad crece con cada escándalo y eso no se logra solo con canciones tristes y tatuajes de mariposas. En resumen, lo que parecía un simple momento incómodo en un concierto resultó ser la punta del iceberg de una guerra interna entre dos figuras icónicas de la música mexicana. Una guerra donde no hay ganadores absolutos. Pero sí mucho material para el chisme nacional. ¿Quién tiene la razón? ¿Ángela por llorar lo que sintió como traición? ¿Nodal por no dejarse manipular en un negocio que olía a trampa? ¿El público por querer espectáculo y terminar atrapado en un drama familiar disfrazado de gira artística? Como buenos mexicanos, la respuesta es simple. Nosotros solo venimos por el chisme, las canciones y los memes. Y mientras nos sigan dando material como este, que no se nos olvide agradecerles, aunque sea con un buen remix de TikTok. Y ahora sí, querido espectador, si llegaste hasta aquí, mereces un tequila, porque sobreviviste al llanto, la traición, los egos, las pancartas, las indirectas, el rancho, el autotune y hasta Espinoza Paz hablando con la neta. Nos vemos en el próximo escándalo que seguro ya está cocinándose por ahí y tú lo vas a escuchar primero aquí, en Cociendo el Chisme. Suscríbete ahora para ser el primero en enterarte de las novedades.